Muy buenas tardes, tengan todos, cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un privilegio, como siempre yo les menciono, el poder verles, porque sé que Dios está obrando con amor y con misericordia en donde ustedes están y los han traído hasta el día de hoy, porque por gracia Él quiere que nosotros aprendamos de Él y que a través del aprendizaje que tengamos vayamos creciendo espiritualmente y seamos fortalecidos para enfrentar el diario vivir, y no solamente enfrentar el diario vivir, sino también poder animar y consolar a los que están pasando situaciones difíciles. Y eso es a través de la predicación del evangelio, del conocimiento, como nos fortalecemos en el espíritu y podemos hacerlo. Vamos a seguir tocando esta serie. La serie se llama Una iglesia fuerte, y vamos el título de esta predicación es Un corazón de pastor. Un corazón de pastor, es el título, y vamos a ver cómo tiene que ser un pastor, pero no solamente un pastor, sino todos los que estamos sirviendo por gracia a Dios. Y yo espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 17 al 27. Nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura de favor. Dice así la poderosa y bendita palabra. Me siguen con su mirada, o si quieren leerlo, bueno, está bien. Dice así la palabra: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, subraya humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Y subraye eso: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Subráyelo también, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos permite estar aquí, y nada es casualidad. Te pido y ruego que prepares nuestros corazones, Señor, para que nos alimentemos y podamos aprender, no solamente aprender, sino poner en práctica todo lo que tú tienes para nosotros. Bendice a esta congregación, a esta iglesia, tu iglesia Vida Nueva Neza, y también, Señor, bendice a aquellos que no han podido venir, y aún aquellos que por pereza o desanimados no han venido. Toca su corazón para que puedan estar con nosotros, que podamos aprender, que podamos saber de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Gracias te doy por ello. Bendice esta palabra, Espíritu Santo. Sé tú hablando al corazón, yo solamente, como siempre lo digo, vocero del Espíritu. Gracias te doy por ello en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo, antes de salir a Éfeso, reunió a todos sus discípulos, y se acuerdan que les decía que él en amor los abrazaba, los consolaba y les amaba, le mostraba fraternalmente ese amor. Después de eso, él va a ir a Éfeso, pero desde Mileto hace llamar a los ancianos de la iglesia, porque también él quiere despedirse de ellos. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, cómo él, en esa primera parte, él va y se despide de esos ancianos de la iglesia, de los pastores de la iglesia, y es algo hermoso que tenemos que ver cómo es movido por Dios Pablo para que él pudiera hacer todas esas cosas. Dice el versículo 17:
Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo quería despedirse no solamente de los discípulos, no solamente de los cristianos, sino también de los ancianos, de los pastores que estaban en las diferentes iglesias de Filipo, Tesalónica, de Berea, que él había por obra de Dios, por gracia de Dios, había levantado en esas áreas, ¿sí? Y Pablo quería despedirse de esos cristianos y les mandó llamar, mandó llamar, porque él ya no quería ir a Éfeso, porque él quería ir a Jerusalén antes de que fuera el día de Pentecostés y no quería perder tiempo. Entonces les hace llamar a todos los ancianos de esas iglesias y no les habla en cuestiones doctrinales. Ellos ya conocían la doctrina, ellos ya habían sido instruidos. No les hablaba en términos doctrinales, sino él les dice: ¿saben qué? Les quiero hablar acerca del ministerio que yo hice, que yo estoy desempeñando más bien. Voy a hablarles de cómo debe ser el ministerio que ustedes deben de llevar. Y cuando tú ves a Pablo, cómo habla y todo lo que hizo, te das cuenta que este ministerio debe de ser una manifestación externa de lo que Dios ha hecho internamente en tu corazón, para que tú puedas enseñar, para que tú puedas amar aún bajo cualquier circunstancia. Y solamente se lo puede hacer Dios cuando moldea el corazón de cada uno de nosotros. Solamente Dios. Pablo había pasado situaciones muy difíciles, pero solamente Dios es el que opera en los corazones. Me llama la atención porque muchas veces algunos hermanos anhelan o ponen mucha atención en el ministerio del pastor. Si quieren pastorear, piensan que el ser pastor es como algo que nada más predico y ya, y no, va más allá de la predicación. El ser pastor va más allá de lo que muchos se imaginan, y por eso quiero mencionarles algunas de las responsabilidades, algunos de los compromisos que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo estuve estudiando en el seminario, en su generalidad, y lo digo con todo respeto, yo oía que muchos decían: yo vengo aquí porque quiero ser pastor. Y yo respeto su modo de pensar, pero yo decía: yo vengo aquí porque quiero aprender para transmitir el conocimiento que Dios me dé a la gente. Porque el pastorado no es que tú lo desees o lo anheles, sí lo puedes desear y anhelar. El pastorado es por llamado de Dios. Yo así lo entiendo, mis hermanos. Por eso digo con mucho respeto, pero el trabajo pastoral comienza con las acciones antes que las palabras. Mira lo que dice el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. No dice un poquito de tiempo, dice todo el tiempo. Todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo había convivido, había estado con ellos aproximadamente 3 años, y ellos habían visto su comportamiento, ellos habían visto su conducta desde que llegó ahí. Hermanos, nuestro comportamiento y nuestra conducta va a ser vista por muchos, por mucha gente. De hecho, mucha gente a veces nos critica cuando vamos comenzando, o aún ya cuando tenemos tiempo, porque me dicen: para ser como tú, mejor no voy. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. No quiere decir que nosotros no podamos fallar, porque nosotros somos pecadores redimidos y tenemos esa naturaleza que estamos batallando y peleando todos los días, damos esa batalla, pero el Espíritu Santo nos fortalece para enfrentar esas batallas. Y la gente nos ve y sabe cómo nos comportamos. El trabajo pastoral no solamente es predicar, sino es tratar de vivir, escúchame bien, acorde a lo que se predica, acorde a lo que se enseña. Ese es el trabajo, no solamente es predicar, o que yo predico, pero debo de tratar de vivir lo más que pueda acorde a lo que predico o acorde a lo que enseño. ¿Qué es esto? Tener un buen testimonio delante de la congregación, pero no solamente en la congregación, sino en la comunidad donde yo estoy radicando o donde estoy yo siempre. Pablo les podía decir: ustedes han visto cómo es mi comportamiento, cómo es mi conducta. Por eso él decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sean imitadores de mí porque están imitando a Cristo. Él lo podía decir. Pregunta: ¿nosotros podremos decir eso? ¿Cómo nos comportamos en la congregación? Pero también cómo nos comportamos fuera de la congregación. Si nosotros estamos predicando a Cristo, entonces tenemos que vivir acorde a lo que estamos predicando.
Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, pero es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque nosotros por sí solos no podemos. El Espíritu Santo nos ayuda. En este versículo puedo ver yo, o puedo mencionarle dos responsabilidades del pastor, ¿sí? El pastor predica por medio de un sermón y dice lo que aprendiste y recibiste del pastor, ¿sí? Pero también predica por medio del ejemplo, lo que oíste y viste. Los que estás oyendo y estás viendo de mí, tenemos que predicar con el ejemplo. Y los servidores que están en las diferentes iglesias y los líderes también deben de hacerlo eso, deben de predicar con el ejemplo, no solamente lo que dicen, sino que lo que dicen es lo que están viviendo. Y es difícil, lo sabemos que sí es difícil, y nos podemos caer y tropezar, claro que nos caemos y nos tropezamos, pero el Espíritu Santo nos fortalece y nos levanta y nos ayuda. El Espíritu Santo hace su función. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y no solamente los servidores, todos y cada uno de los que estamos siguiendo a la iglesia, tenemos que hacerlo. Tenemos que dar ejemplo en la congregación, y no solamente en la congregación. Yo una vez lo dije, porque aquí en la congregación, una vez dije así, nos ponemos la máscara del santo, pero en la calle nos ponemos la del Blue Demon. Y no, hermano, tenemos que hacer, acorde a la palabra. Si aquí actúo de una manera, en la calle y con los demás gente, en la comunidad, debo de actuar de la misma manera. Aunque la gente no lo entiende y aunque la gente no nos juzgue por eso. Versículo 19, ¿y cómo hace eso Pablo? ¿Cómo hizo eso? Dice el 19, sirviendo al Señor con toda, ¿qué? Humildad, con toda humildad. Y les dije, subraye humildad. Y con muchas, ¿qué? Wow. Y además de lágrimas, pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. El trabajo de un pastor debe de ser hecho con humildad, y no solamente de un pastor, de un líder, de un servidor, debemos de hacerlo con humildad. Pablo era humilde, en un principio no era así, pero cuando tiene un encuentro con Dios, todo cambia, todo cambia. Sabemos, hermanos, que la humildad muchos la anhelamos, pero no sabemos cómo luce realmente la humildad en nosotros, porque con frecuencia la queremos, pero nos resistimos cuando Dios la quiere poner en nosotros. Nos resistimos a esa humildad. Nos resistimos a ella. La humildad es algo que tenemos que aprender, y es algo que es difícil porque confronta muchas cosas de nosotros, sobre todo la soberbia, el orgullo. Por eso dije yo ahorita que muchos la deseamos, pero cuando Dios quiere formarlo en nosotros por medio de las pruebas, por medio de situaciones que nos coloca, nosotros no la queremos. No la queremos. Una manifestación de un corazón moldeado por Dios es la humildad, hermano, es la humildad. Nuestro corazón es tierno, bondadoso, paciente. Y un corazón paciente, escúchame bien, sabe esperar el crecimiento del otro, sabe esperar el cambio de transformación del otro, y mientras espera es bondadoso, es amoroso, es paciente, no se irrita fácilmente. No se irrita fácilmente. Y ahí, cuando pasa esto, es cuando me doy cuenta si tengo humildad o me falta mucho para esa humildad. Tenemos que ser pacientes con los hermanos, tenemos que ser pacientes con los nuevos, tenemos que ser pacientes con los viejos, tenemos que ser pacientes. Pero qué tan fácil se nos acaba la paciencia cuando vemos que el hermano, que la hermana no entiende. Nos irritamos, nos enojamos. Las personas humildes siempre andan buscando, escúchame bien, cómo servir al otro. Y normalmente, naturalmente, nosotros queremos siempre que nos sirvan, siempre que nos sirvan. Siempre estamos queriendo ser servidos y no servir, porque cuando servimos, nos exponemos a muchas situaciones que han pasado en todas las iglesias. Es que el hermano o la hermana me habló fuerte, es que no me pidió como debiera pedirme las cosas, y nos enojamos
¿Por qué? Porque no hemos entendido que a lo mejor ese hermano que me pidió de mala manera las cosas, que a lo mejor no me entendió, es inmaduro y necesita que yo sea paciente para con él, necesita que yo sea humilde para poder entenderlo y para poder pedirle a Dios y ayudarlo a través del conocimiento de la palabra, de mi conducta, a transformar su corazón. Es que el hermano me aventó, me arrebató. ¿Y sabes qué? Probablemente sí lo hizo. Pero debemos entender que si somos humildes, tenemos que ser pacientes, bondadosos, tenemos que esperar, tenemos que ayudar a esa persona para que esa persona aprenda la humildad. Pero ¿qué hacemos? Nos enojamos. Nos enojamos. Y Pablo no se enojaba. Eso es lo que tenemos que aprender de él. Él era humilde. Él decía, yo mientras soy paciente y mientras espero que Cristo, que Dios, que la palabra transforme este corazón, yo soy bondadoso, yo soy paciente, no me irrito fácilmente. Y cuando pasa eso, te das cuenta que vas madurando, que vas siendo humilde. Hermano, por favor, haga esto. ¿Y yo por qué lo he de hacer? No, hermano, al contrario, mostremos la humildad. Una persona humilde siempre anda buscando en servir al otro, hasta constituirlo hasta constituirse él un buen cuidador de las almas, como Pablo. Pablo decía en una ocasión que él cuidaba a los tesalonicenses, los cuidaba como una madre cuida a sus hijos. ¿Qué amor de una madre? ¿Cómo es el amor de una madre con los hijos? Así decía Pablo. Y así debemos de ser nosotros, cuidar a los hermanos, sobre todo los que van empezando, porque ellos pueden ser crueles a veces con nosotros sin pensarlo o queriendo. De las dos formas tenemos que ser pacientes. Por eso no se moleste cuando alguien le contesta mal, mejor ore por él y cuando puede, enséñele o a través de la palabra va a aprender, pero no nos tenemos que enojar porque con mucha facilidad en las iglesias nos irritamos, nos enojamos porque no hemos entendido que nos falta la humildad. Nos falta la humildad. El pastor no debe sentirse superior, sino comprender cuál es el formato de Dios. Y lo primero es que si él quiere ser el primero, tiene que ser servidor de todos. Así imagínense. Dice Dios, el que quiere ser primero, que le sirva a todos. ¿Quién quiere ser primero? Bueno, pues entonces sírvale a todos sus hermanos. No se sirva de ellos, porque muchos pastores se sirven de los hermanos, se sirven de las iglesias, se sirven de los bolsillos. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que él sirvió con mucha humildad y con muchas lágrimas, con muchas lágrimas. Él se involucró de una manera personal con ellos, pero tan personal que fue un pastor que no era indiferente, que era sensible. Las lágrimas de Pablo fueron una expresión externa de sus emociones internas que él tenía. En ocasiones amonestó con lágrimas en los ojos, no con ira en sus ojos, sino con lágrimas en sus ojos. Le dolía mucho el pecado del otro, aunque ese pecado fuera contra él mismo. Claro que le dolía. Él no se irritaba. Qué difícil es cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, cuando nosotros estamos viendo por los hermanos, cuando nosotros pensamos que el hermano va caminando, está bien. Qué difícil es cuando nos damos cuenta que de un momento a otro, voy a usar este lenguaje, no me gusta mucho, pero lo voy a decir para que usted me entienda, y cuando menos sientes, te dan la puñalada por la espalda. Qué difícil es. ¿Sabes qué? Uno llora, uno sufre, porque dices, no puede ser posible, no puede ser posible. Y déjame, esto no lo traía en el guión, pero déjame ilustrarte un poquito para que tú veas. En una ocasión, llegan unas personas a mi casa y me dicen, hermano Román, yo sé que ustedes oran y yo sé que Dios les concede todo lo que ustedes quieren. Le digo, bueno, no es así, pero sí oramos y le pedimos a Dios por causas muy, muy difíciles.
me decía, y me dice esta persona, es que tengo a mi hijo, lo metieron injustamente a la cárcel. Venía se encontró unos amigos que venían en un taxi y llega una patrulla, todos se echan a correr y él se queda y lo agarran. Pero él no sabía, él se lo encontraron y se subió al carro con ellos. Y le echan la culpa de que él había robado una gasolinera, me parece que decía. Y quiero que me ayude a orar para que él salga. Y estuvimos, le digo, pues vaya a la oración, vaya en los domingos. Y sí, ¿qué creen? Que empezó a ir a la oración, no faltaba una sola vez. Empezó a congregar, sí, no faltaba una sola vez. Y pasaron como 2, 3 meses y no había respuesta de Dios. Entonces Dios empieza a poner discernimiento en el corazón. Le digo, oiga, ¿no hay algo que nos quiera decir o que nos quiera ilustrar cómo es que pasaron las cosas? Porque yo no tengo en mi corazón que no es así. Y entonces ella abre su corazón, después de que oramos, todo abre su corazón, dice, es que la verdad sí fue culpable él también. Y le digo, qué bueno que abre su corazón, porque de esa manera, antes le decíamos a Dios, Señor, sé justo, sé justo. Y pues Dios era justo, no lo sacaba. Les digo que por eso a veces tenemos que hacer, no porque el Señor no conociera. Y cuando cambia nuestra oración y le decimos, Señor, ten misericordia de él como lo has tenido de nosotros, al mes salió. Y todos contentos y felices. Pero un día llega, ¿qué pasó? Vengo a agradecerle todo lo que hicieron por mi hijo. No, denle la gloria a Dios. Pero déjeme decirle que a partir de ahora ya no más vamos a ir con ustedes. Yo me regreso de donde salí. Me regreso al catolicismo. Y sé que estoy mal y sé que lo que aprendí me va a ayudar, pero yo me regreso. Ya no los voy a acompañar, ya no voy a ir. El Señor ya me hizo el milagro. Se fue. ¿Y sabes qué? ¿Qué hicimos mi esposa y yo? Oramos y lloramos. Y no lloramos porque nos haya dejado. Lloramos porque esos corazones se van a perder y nos duele. Ese es el amor que sentía Pablo. Ese es el amor que tenemos que sentir nosotros unos por otros, aunque nos estén apuñalando, aunque nos estén golpeando. Mira que tú vas y hablas el evangelio. Mira que tú te preocupas. Mira que tú te desgastas lo tuyo, tu economía, tu tiempo. Y a veces te van a dar así un golpe certero en el cual te van a querer tumbar. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo, no me interesa que ser humildes. Si así ellos quieren, nosotros tenemos que continuar predicando el evangelio. Y es lo que decía Pablo. ¿Saben qué? Yo los he molestado con lágrimas. Y aún yo me duele el pecado de otros. Y aunque ese pecado sea contra mí, se levante contra mí, no me interesa. Yo pediré por ustedes. Y seguimos pidiendo por esa señora. Lamentablemente toda la familia terminó muy mal. Muy mal. No fue castigo de Dios. Fueron las consecuencias de sus actos. No corrigieron cuando Dios les dio la oportunidad de corregir. Y esto no estaba en lo que te iba a traer, pero te lo digo para que te des cuenta cómo es Dios y cómo Pablo, por eso decía, de verdad, a mí dice él que con lágrimas ha servido. Y aunque se levanten contra él, y los mismos hermanos de él se levantaban, los mismos hermanos de Cristo, él dice, no importa. Pero aquí, hermanos, en general, en la iglesia en general, alguien nos hace algo de los hermanos y lo primero que no queremos es verlo, ni hablarle. Si yo sé que él está mal, yo le oro al Señor, yo le pido que me dé paciencia, yo le pido que me dé humildad y yo trato de reconciliar, pero lo pongo en manos de Dios porque yo sé que él está mal. Que él vea mi conducta, que aunque él me está atacando, él me está diciendo, yo sé que él está inmaduro en las cosas de Dios. Yo sé que él está inmaduro en las cosas de Dios. No hay que darle la vuelta, irnos, separarnos. No, eso no es lo que dice Pablo. Tenemos que estar fraternalmente unidos, en un mismo sentir, en una misma visión.
en amor en Cristo. Y Pablo dice, yo con lágrimas he predicado tu palabra. En otras ocasiones, sus lágrimas representaron la dureza del corazón de esa gente, porque a veces les hablamos, no entienden. Y a veces los que han hecho esto me entienden. A veces hemos llorado por la gente, pidiéndole a Dios que los alcance, y ni así entienden. Yo le pido mucho por mi familia no quiere entender, pero muchas veces he derramado lágrimas por ellos, aunque ellos no lo saben, y por mucha gente que está aquí, aunque ustedes no lo saben. Pero no nada más es el pastor, también los líderes, los servidores, y todos tenemos que preocuparnos como Pablo se preocupaba por ellos. Cuando Pablo les habla de cómo sirvió entre ellos, lo primero que les dice es, ustedes saben bien cómo fui. Y esa conversación que sostuvo Pablo con los ancianos, con los pastores de las diferentes iglesias, él apela a ellos y dicen, ustedes vieron, ustedes saben cómo me he comportado, cómo he trabajado, cómo he caminado. Ustedes son mis testigos, iglesia, ustedes son los testigos de cómo me he conducido yo. Y no solamente de que cómo me he conducido yo en la iglesia, sino también cómo me he conducido fuera de la iglesia. Es muy importante, la gente nos está viendo y nosotros que estamos sirviendo nos tenemos que conducir de una manera correcta. De una manera correcta. Los hermanos, los creyentes son los primeros en testificar acerca de nuestro ministerio, hermanos, del pastorado, de los ministerios que están ustedes desarrollando y de nuestro estilo de vida, porque déjenme decirles que ellos están viendo, y si lo que yo predico no concuerda con lo que yo estoy viviendo, entonces estamos en un problema. Yo no puedo hablar de amor si no lo doy. Yo no puedo hablar de trabajo si no lo ejecuto. Y no nada más el pastor, son los servidores, son los que vamos al frente, pero es todos, hermano, todos debemos de hacer eso. No es posible que un hermano aquí se porte bien y allá afuera se porte mal. Tenemos que cambiar nuestras conductas. Si tú dices, sí es cierto, yo lo he hecho así, pues es el día para cambiar. Dios nos da una oportunidad diario para hacerlos. Los creyentes de Éfeso podían testificar, los ancianos, de lo que Pablo decía, es porque lo había vivido. Él lo ponía en práctica. Lo ponía en práctica. Desde el primer día dice que estoy con ustedes, he trabajado así. Un corazón moldeado por Dios. Dios puede moldear nuestro corazón. La respuesta es sí. ¿Cómo? A través de su misericordia. Él la tuvo con nosotros, nos ha dado vida eterna a los que hemos creído. Pero a través de su palabra empezamos a valorar y empezamos a ver el carácter de Dios. Dice el versículo 20-21, y como nada que fuese útil he huido de anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento de Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de un pastor es predicar la palabra con valentía. Con valentía. La característica de un corazón moldeado por Dios es que es a la hora de enseñar, él debe de aconsejar, de amonestar, de exhortar, de estar pensando siempre en el bien del otro y no en el suyo. Uno cuando amonesta, cuando exhorta, es porque está pensando en el bien del otro. Mi hermano, te exhorto a que hagas esto o dejes de hacer esto otro. Y podemos exhortar a través de la palabra, que es lo mejor. Pablo dice que siempre pensaba en el bien del otro y a veces predicaba para salvación y otras veces su enseñanza sirvió para confrontación, para exhortación. A veces también su enseñanza sirvió para consolar, para animar, para reafirmar, pero toda la palabra es útil, dice Pablo. Toda la palabra es útil. Cuando la palabra te confronta y tú la tomas como lo que es útil para ti, aunque te duele en el corazón. Aunque te duele en el alma, es útil para ti. Es útil para ti. Pablo tuvo un ministerio balanceado. Lo único que no hizo fue él lucrar. Pablo les dice que él predicó y no tuvo miedo de aquellos
que eran inconversos, ni tampoco tuvo miedo de aún los hermanos de la congregación. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser hombres con carácter y mujeres con carácter, con convicciones firmes. Todo el consejo de Dios, mi hermano, implica predicar los pasajes que nos bendice, pero también los pasajes que nos condenan. Predicar los pasajes que nos animan a seguir adelante, pero también los que nos ayudan a detenernos. A predicar los pasajes que nos consuelan, pero también los que nos entristecen. O sea, tenemos que estar abiertos, tener apertura a todo. Pablo ministró para servir a Dios, no para servir al hombre, para contemplar al hombre. Pero él nunca hizo acepción de personas, él iba a todas las personas. Pablo tenía autoridad para decir: no he rehuido o he evitado predicar y enseñar lo que es útil para ustedes. Yo en ocasiones he ido a reuniones y estamos ahí por las diferentes causales, por llevar un servicio, porque nos juntamos, porque está en la familia, y a veces yo les predico y mucha gente se molesta. Mucha gente se molesta. Y yo trato siempre de respetar, pero nunca, y se los digo bien, cuando ustedes me inviten, nunca voy a rehusar compartir la palabra de Dios a la medida de las posibilidades, nunca. Y es lo que tenemos que hacer, que siempre, y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque normalmente siempre con la iglesia, con familia, cuando platicamos, siempre sale Jesús en nuestra plática, siempre. Ese debe ser el centro de nuestra plática. El corazón de un pastor, como predicador, tiene que transmitir el mensaje de Dios, tal como le fue dado, tal como está en la palabra de Dios, con valentía, aunque muchas veces la palabra de Dios para unos puede ser dura, aunque muchas veces la palabra de Dios para unos puede ser molesto, aunque muchas veces sean temas que no les agradan. Y eso es lo más tremendo dentro de la iglesia cristiana, que hay gente que cuando se les exhorta, cuando la palabra los confronta, no el pastor, la palabra los confronta, lo primero es que hacen: tenemos que cambiar de iglesia, y se toman sus maletas y se van, y si llegan a otra iglesia de sana doctrina, les digo una cosa, va a ser lo mismo, van a tomar sus maletas, se van a ir, porque la palabra confronta sus corazones, confronta sus vidas. Y no es cambiar de iglesia, lo que tienen que cambiar es de mentalidad, lo que tienen que cambiar es en forma de pensar y ir al conocimiento de la palabra. Y ¿sabes qué? Esta palabra me dolió hasta lo más profundo, pero la palabra es así, y si es así, y si Dios lo dice, yo creo lo que dice Dios, aunque me duela, aunque me revuelque, aunque me tire. No es agarro mi maleta y me voy, no es cambiar de iglesia, es cambiar de mentalidad, de corazón, de ser humilde, de ver. Por eso yo les digo: escudriñen la palabra para ver si el pastor o quien le está enseñando está hablando de la verdad, porque en la palabra hay palabra de consuelo, hay palabra de amor, pero también hay palabra de condenación, también hay palabra de exhortación, también hay palabra de confrontación. Y dice Pablo: yo no he rehusado hablarles lo que es útil. Y todo esto, aunque para ti parezca inútil, ¿sabes qué? Para Dios es útil, porque Él va a usar esto con un propósito en tu vida. Y así es lo que hacía Pablo, mi hermano. Así es lo que hacía Pablo, y es lo que hacen muchos. Y te voy a dar una ilustración para que veas que sí es así. Yo le pregunto a las mamás que están aquí, si les preguntan a sus hijos: ¿qué quieren comer? Sus hijos van a decir: quiero comer chucherías, dulces, palomitas, pizzas, pollo frito, ¿sí o no? Pero la mamá, miren, y hasta dicen amén, pero déjenme decirle, pero la mamá sabe que ellos y ustedes necesitan comer también verduras, ensaladas, brócoli, etcétera, ¿sí o no? Aunque no les guste, pero tienen que comerlo. Y así es la palabra de Dios. Muchas veces, aunque no les guste, pero tienen que digerirlo si quieren crecer sanos espiritualmente, fortalecidos en carácter y firmes en la fe. Por eso Pablo predicaba así. Y por eso tenía muchos enemigos también. Muchos enemigos, como esos judíos que se levantaban. Lo que sí nunca hizo Pablo fue lucrar, como muchos, y lo digo con tristeza, muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles lo hacen ahora, esos maestros de la prosperidad que engañan el oído con interpretación torcida y argumentos falsos e ilusorios.
A veces, y no está en el contexto lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir. A veces imaginamos que el diablo se levanta contra nosotros. Y hasta lo imaginamos monstruoso, feo, y que quiere atentar contra nuestra vida. Pero ¿sabes cuál es la arma más poderosa que tiene el diablo? Y yo así lo pienso. ¿Sabes cuál es la arma más poderosa que tiene para levantarse en contra de nosotros? Es la mentira. Es la mentira. Él es el padre de mentira. Y cuando estos predicadores predican esto, el diablo se complace porque están aprendiendo cosas que la palabra de Dios no dice. Están desviando su atención hacia otras cosas. Y te voy a poner un ejemplo nada más. Un ejemplo, porque yo quiero ser respetuoso con todos. Cuando te dicen, tiene problemas en su vida, en su hogar, venga a Cristo y se van a solucionar todos sus problemas. Te digo una cosa, eso es mentira. Dios no dice eso en su palabra. Pero a muchos les gusta escuchar cosas bonitas, que les halaguen, que lo hagan sentir bien, sin importar si realmente eso es una verdad. Pero esas son unas de las mentiras. Y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Pablo enseñaba la verdad. Pablo enseñaba la palabra. Y algunos de ustedes han tenido experiencias así con ese tipo de personas. Usted quiere un carro como ese, vaya, póngale su mano, declare lo que es de usted y Dios se lo va a dar. ¿Dónde me dice eso la palabra de Dios? Y les digo una cosa, esas iglesias, como esa iglesia pseudo-cristiana, y no me interesa que lo escuchen aquí, de la prosperidad, pague por sufrir, que te dicen y te venden los milagros como ni te imaginas. Pero esas iglesias están llenas de gente que quieren que les endulcen su oído, que quieren sentirse bien. Y Pablo ni endulzaba el oído, y Pablo no los hacía sentir bien, porque ese no es la finalidad del evangelio. La finalidad del evangelio es que tú te arrepientas, que creas por fe y camines. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y la cruz es un simbolismo de situaciones difíciles que tenemos que pasar. Pero el padre de mentira siempre está levantándose contra los hijos de Dios. Por eso tenemos que ser muy audaces, tenemos que ser bien diligentes en lo que dice la palabra de Dios. Dice el 24, por eso decía Pablo, no hablaba así. 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo no sé qué me va a pasar, dice Pablo, pero yo voy, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por donde quiera que pasaba, probablemente alguien le decía o le profetizaba, ¿sabes qué? Vas a ir allá, pero vas a sufrir, vas a pasar dolor, vas a pasar tribulaciones. Y dice Pablo, pero ¿saben qué? Pero de ninguna cosa hago caso. ¡Wow! Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de ¿qué? De acabar mi carrera con gozo, con alegría. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Yo tuve una reunión apenas hace unos días y hablábamos precisamente de acabar con gozo el ministerio que el Señor nos dio. Y aunque no creas, nos dolía porque hablaba con mi esposa y decía, ¿sabes qué? Esto que Dios nos dio, ya no podemos echarnos para atrás. Y toda la vida va a ser así. Tenemos que trabajar para Dios y vivir para Dios toda la vida. No podemos echarnos para atrás ya. No podemos, porque si lo hiciéramos, entonces nos estamos levantando y atentando contra lo que Dios ha puesto en nosotros. Y si a ti el Señor ya te llamó, pues es lo mismo, hermano. Pero Él dice, un corazón de pastor moldeado por Dios es en quien confía en Dios independientemente de las consecuencias. Pablo sabía que al llegar a Jerusalén pasaría por grandes dificultades. Que el Espíritu de Dios le había ya revelado a él. Y aún así fue a Jerusalén. Pablo era un hombre de fe
y como tal fue a Jerusalén, y sí, efectivamente ahí fue apresado, y después de que fue preso, fue muerto. Pero Pablo tenía mucha fe, y la fe es un don de Dios, y la fe también dicen que es un fruto bueno, no dicen, la fe es un fruto del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que cultivar ese don. Ya hay dos cosas que abonan, o sea, que nos ayudan a crecer en la fe. Uno, yo ponía aquí, conocer el carácter de Dios, y dos, vivir en dependencia del Espíritu Santo. Pablo, a pesar de que iba a pasar dificultades, y lo sabía porque él discernía, él entendía, pero él decía, yo no puedo hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, porque así lo conoció de nuestro Señor Jesús. Padre, si es de ti que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Yo sé que estoy pasando situaciones difíciles, yo sé que estoy viviendo algo que me aprisiona, algo que está acabando conmigo, pero Señor, si así tú lo quieres, no sea yo rebelde contra ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Del carácter de Dios necesito creer que Dios en su omnipotencia puede hacer todo cuando Él quiere. Aún permitir las dificultades que usted y yo pasamos. Esas dificultades que son tan fuertes para nosotros, pero no para Dios, porque Dios siempre las permite con un propósito. Nuestra mente racional no entiende, porque hay cosas que fueron reveladas para nosotros, dice en Deuteronomio, pero hay cosas que no fueron reveladas para nosotros. No entendemos a veces lo que el Señor permite en nuestras vidas, en nuestro razonamiento, pero Él sí sabe por qué lo hace, y todas las cosas que Él hace, las hace para bien, aunque no lo entendemos y aunque no lo vemos. Pero Él las hace. Por eso tenemos que conocer el carácter de Dios. Nada ocurre sin que Dios lo haya determinado, activa o pasivamente. Activa o pasivamente, para que el día de mañana no terminemos nosotros, como lo hacía el pueblo de Israel, quejándose de todo, aún viendo la maravilla de Dios, quejándose de todo. Y Dios siempre haciendo el bien para nosotros. Dios es sabio, y cada decisión que Él toma, escúchame bien, cada decisión que Él toma para mí es la mejor decisión. Dice Pablo, yo sé que voy a tener prisiones, angustias, yo sé que va a ir de por medio de mi vida, pero ¿sabes qué, Señor? Si tú tomas esa decisión y tú lo permites, pues yo sigo adelante. ¿No estará mal Pablo? No estaba mal. Ahorita vamos a verlo por qué. Él iba adelante. Dios ya había dicho que él iba a pasar por esto, y cuando llega a Jerusalén, pues ahí se encuentra él. Pablo dice, voy ligado al Espíritu. O sea, ¿qué es esto? Voy preso. Yo no puedo hacer nada más que lo que el Señor me diga que haga. Si el Señor me está llevando, acuérdense que en otros pasajes hemos dicho que el Espíritu le dice, no pases, no vayas, y lo detiene, pero aquí el Espíritu le dice, ve y vas a pasar esas cosas. Entonces, Pablo confiaba en la voluntad de Dios, no en las circunstancias que él podía pasar. Y tú y yo tenemos que confiar en la voluntad de Dios, poner todo en las manos de Dios, no poner nuestra mirada en las circunstancias que estamos pasando, porque eso nos acaba, nos destruye. Pero si descansamos en Cristo Jesús, ¿sabes qué, Señor? Si esta es tu voluntad, que yo siga adelante, si tu voluntad es que yo aquí ya quede, pues esa es tu decisión, pero yo la asumo con mucha fe. Haz de mí lo que tú quieras. Eso es lo que decía Pablo. Lo otro que aumenta o abona mi fe es no valorar tanto mi vida de la manera que yo o usted la valora. No vivir predominantemente para preservarla como si esta fuera la mejor vida que yo pueda vivir. Pablo dice, en ninguna manera estimo yo mi vida valiosa para mí mismo. En otras palabras, el único valor que mi vida puede tener, dice Pablo, en referencia es la causa de Cristo. Despegada de ella, mi vida no tiene valor, mi vida no tiene esperanza, ni la suya ni la mía. Nuestra vida debe de ser por la causa de Cristo. Cristo te dio vida, no para que vivieras tu vida, sino para que vivieras su vida como Él quiere, para que tú te muestres y los demás puedan ver la vida de Cristo en tu vida, a través de ti. Nosotros somos embajadores de Cristo.
Y un embajador representa a quien lo manda. Usted y yo somos embajadores de Cristo, no solamente el pastor, también ustedes. Pablo dice que de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque él no valoraba su vida más que el sacrificio de Jesús. Dice, ninguna cosa hago caso. Y nosotros le hacemos caso de verdad a una multiplicidad de cosas, a muchas cosas. Tememos a la crítica, a la muerte, al fracaso, a la enfermedad, a la soledad, a la inseguridad laboral, al futuro, a la vejez. Dejamos que los problemas personales, hermano, los problemas de salud, el estrés del trabajo, nos depriman, nos lleven a tumbar. Pablo decía, eso a mí no me preocupa. Aún sé que voy a mi muerte, tal vez lo pensó, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es cumplir con la comisión y la misión que Dios me ha dado. Y es terminar con gozo, feliz, contento y serle fiel a Dios hasta el final. Es muy difícil, pero sábelo tú que tenemos que ser así. Por eso no digo que lo que pase no te duela, que a veces no te afligas. Sí, nos aflige, nos duele, pero nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo. Señor, yo hago lo que tenga que hacer, pero tu voluntad es la que decide. Por eso puedo descansar, sabiendo que tú vas a hacer lo mejor para nuestra vida, para la vida de un familiar o de quien sea. Y descansas en Él, porque sabemos que en Cristo hay esperanza y que Cristo es hacedor de milagros y de maravillas, como empecé yo platicando hace un momento. El único interés que tenía Pablo era glorificar a Cristo en su vida o muriendo decapitado, porque así dicen que murió. Por eso él podía ir a Jerusalén sabiendo que encontraría ahí el dolor. Y para tener esa determinación necesitamos no solo convicción de que creemos en Cristo, sino que además se requiere vivir por una causa que sea superior a tu propia vida, y esa causa es Jesucristo. Amén. Pablo entendía que le había salvado Cristo y él tenía solo una meta: glorificar a Dios, dar testimonio solemne de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y dice del 25 al 27, con esto vamos terminando. Versículo 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciarlos todo el consejo de Dios. Un corazón de pastor, un corazón de un servidor, moldeado por Dios, el centro de gravedad en su vida, en su corazón, es Cristo. Es Cristo. Su evangelio, su cruz, su gracia. Una vez que la cruz deja de ser el centro de tu vida, ¿sabes qué? Nos estamos alejando de ese camino, de esa verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cruz me recuerda que yo estaba condenado en mis delitos y pecados. Y ahí en ese Calvario, en esa cruz, yo fui redimido por la sangre de Cristo Jesús. Eso te debe de recordar. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor, que tú estabas condenado en tus delitos y pecado, pero en ese Calvario, en esa cruz, ahí Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ahí eso fue lo que hizo. Imagínate, si eso es lo que hizo cuando nosotros no le conocíamos, ahora que le conocemos, ¿qué no hará por sus hijos? La cruz nos muestra la misericordia de Dios a favor mío, a favor tuyo, y nos recuerda que hay un precio también que tenemos que pagar en la vida cristiana, a la manera de Dios. Pablo comienza a despedirse de ellos. Qué tristeza. Yo veo la escena y créeme que ya saben que yo soy muy sentimental, pero yo cuando leo y veo la escena, cómo está despidiendo, me imagino, y me hace derramar lágrimas. ¿Cómo se ha de haber despedido de ellos, no? Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de nosotros, entre los que yo anduve, con los que yo estuve, dice, volverá a ver mi rostro. Él ya sabía, él ya presentía lo que iba a pasar. Pablo les dice que él es embajador de Cristo y les dice cómo deben de vivir su vida, no solamente más o menos moral, sino que tienen que cumplir con el propósito que Dios ha establecido en su vida, y el propósito de predicar el evangelio, de que conozcan a Cristo.
Dice, por esto yo doy testimonio. Y les dice, ¿saben qué? Yo les enseñé todo el consejo de Dios. Yo les enseñé los pasajes que bendecían, pero también los pasajes que condenaban, los pasajes que animaban, pero también los pasajes que traían tristeza. Yo les decía adelante, pero también les decía, les prediqué que debemos detenernos y ver qué está pasando. Pablo les predicó todo el consejo de Dios. ¿Qué es esto? Toda la palabra de Dios, toda. Por eso, hermano, usted que me está viendo, cuando prediquen y confronten su corazón, cuando lo exhorten, sea humilde y reciba el consejo de Dios para que su vida cambie, sea transformada, y el día de mañana ese corazón que Dios ha moldeado en usted pueda también ser paciente con otros y puedan ver lo que Dios ha hecho en su vida. Lejos de enojarnos, lejos de sentirnos incómodos por lo que me dijo el hermano, la hermana, el pastor, no, tenemos que predicar toda la verdad, y a veces la verdad nos duele, nos confronta, nos amarga. Pero cuando lo tomamos con el discernimiento de Dios y de quien viene, entonces sabemos que es con un propósito bueno. Así como cuando Dios permite la prueba en nosotros, permite que pasemos situaciones difíciles, sabemos que Dios lo está haciendo, aunque no lo entendemos, con un propósito bueno para nosotros. Y Él hace su propósito en nosotros. La responsabilidad del predicador no es hacer feliz a la gente, ni hacerla que se sienta bien, ni hacer multitudes, sino predicar todo el consejo de Dios, todo. Y termino, Pablo testificó todo el consejo de Dios, de cómo el hombre caído tiene necesidad de ser redimido por Dios. Sin Cristo en nuestro corazón iríamos a la condenación eterna, Y solamente a través de Cristo podemos encontrar esa salvación. Él derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados, y por eso debemos de depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien, porque con esto termino. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. De eso testificaba Pablo. Fue la gracia de Dios lo que lo llevó a esa cruz a morir por nosotros, y es su gracia que hoy te presenta la cruz de Cristo, que hoy te dice, hoy todavía es día de salvación. No sabes si tendrás el día de mañana. Hoy puede ser tu último día, y escúchame tú que me estás viendo a través de este medio, hoy puede ser tu último día, y escúchame lo que te voy a decir. Esta no es una manipulación emocional. No es una manipulación emocional. Hoy puede ser tu último día. Es una realidad tangente en tu vida. Hoy puede ser tu último día. Y hoy el Señor dice, hoy hay salvación para ti. Tienes que creer, tienes que arrepentirte y tienes que abrir tu corazón para que Dios more en él. Y entonces le puedes decir, Señor, cuando tú quieras. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.